Dando paso al orden de los asuntos, segunda encuesta en semana consecutiva refleja alto nivel de percepción negativa para la gobernadora Jennifer González. Y la primera mandataria cuenta con un 58% de percepción negativa, según esta encuesta. ¿De dónde sale esto? A poco más de 3 años de las elecciones del 2028, ya mide el nivel de aceptación de los funcionarios que fueron electos en el proceso del año 2024. Esta encuesta es de la firma de Peter Hart Research y midió el sentir de unos 800 encuestados entre el 23 y 25 de agosto. Y la fecha siempre es importante y la muestra también. Y yo sé que van a venir a decir, Peter Hart siempre es el encuestador del Partido Popular, esto tiene que ver con empujar la figura de Pablo José Hernández, pero ahí está la de Lit, la de Lourdes Fernández la semana pasada, que más o menos dice lo mismo. Y la gobernadora y el PNP está tragando agua. Y un poco por eso la estrategia del fin de semana en la convención y de sacar el anuncio ese criticando a Juanico y también a Pablo José, marcándolos de una manera negativa con lo que está pasando en los Estados Unidos, particularmente con la discrepancia que tienen con Nicolás Maduro allá en Venezuela. Y el reclamo consistente y continuo de que en el PNP hay una unidad. Hay unidad. Y hay que repetirlo. A pesar de que el alcalde de San Juan, Miguel Romero, dice, debemos fomentar la unidad en este partido. Si la debemos fomentar es porque no existe o no existe por completo. Pero trascendida y superada esa situación lingüística, ¿verdad?, del mensaje que se envía. ¿Y por qué es importante enviar el mensaje? La gobernadora ayer desde el podio, en una conferencia de prensa, para otra cosa, nos habló de varios asuntos. Y en la Casa de las Leyes pasaron cosas también. Y vamos para allá porque hay mucho que cubrir en un jueves previo a un fin de semana largo, porque el lunes es el Día de la Raza, pero estaremos aquí con ustedes para llevarles las informaciones y lo que vuelva a transcurrir durante el fin de semana, que parece con el asunto de energía, van a haber muchas horas extra para los abogados que representan a las partes en el litigio por los remolcadores y con el de Luma y los enseres también. Y voy para allá ya mismo porque se aprestan a presentar muchos recursos en los tribunales estatales y federales y tiene que ver con la situación energética. No, pero no hay crisis energética. Todo está bien. Ahora es que a Francisco Domenech lo sacaron de contexto y es la prensa quien colocó la información que él dijo con su boca desde el podio la semana pasada, el jueves pasado. Sí, cuando al otro día se fue la luz en la convención, ¿te acuerdas? Mientras hablaba Luis Fortuño. Y ahí está la secretaria de DACO, a puño, patá y bofetá, con Luma, presentando recursos por los enseres dañados. Y ahí están los apagones. Ahí hace 2 días, más de 100,000 abonados quedaron sin el servicio eléctrico. Y no había suficiente generación, pero la gobernadora dice, tenemos suficiente generación. Aquí lo que nos sirve es Luma. ¿Y qué hizo? Ha enviado al Departamento de Justicia a través de la secretaria Lourdes Gómez a que los investigue de manera criminal. Ya no estamos hablando aquí de incumplimiento de contrato. Quiere abrirles un caso criminal porque ellos no están haciendo lo que se obligaron a hacer en ese contrato. Gobernadora, en ese mismo contrato no decía o no dice las cantidades que ustedes le deben nutrir al operador privado. Porque le siguen pagando el sueldo a Luma y le siguen pagando por operar el sistema y le siguen pagando por la facturación. El problema son las cuentas operativas. Y vuelvo al ejemplo que les doy todos los días, el de la cafetería. Contratamos un gerente, la cafetería sigue siendo de nosotros, contratamos al gerente para que la opere.
y le dijimos, te vamos a dar 100 pesos toda la semana para que compre el arroz, la habichuela y la carne. Y te voy a pagar 500 pesos a la semana. Quizás deba ser al revés, pero bueno. Cuando se formalizó ese contrato, más allá de lo que ha pasado en el negociado, porque cuando dicen que han suplido y el SAR de la energía está ahí en récord diciendo todo lo que ellos han pedido en el negociado se lo hemos dado. Sí, porque son gastos extraordinarios fuera de lo que dice el contrato de operación. Y el contrato de operación establecía esas dos partidas mínimas. ¿Cuánto te voy a pagar porque tú seas mi gerente? ¿Y cuánto te voy a dar para que tú operes el sistema y hagas las inversiones de infraestructura crítica, lo que se llama, que mire la reparación después de los fenómenos atmosféricos? Y esas cuentas no están nutridas. Y el 8 de mayo, con fecha, hay una moción de la Autoridad para la Administración Fiscal, la famosa AFAF, que la dirige el secretario de la Gobernación y le está diciendo a la juez de quiebra, nosotros no tenemos chavos para nada. Mire si nosotros no tenemos chavos para pagarle a los bonistas. Que no podemos pagarle y ponerle dinero en las cuentas según nos obligamos con los operadores privados del sistema, Luma y Genera. Eso lo dice Francisco Domenech en una moción el 8 de mayo ante el Tribunal Federal en el caso de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Que venga alguien y me lo explique y se lo explique al marciano. Cómo por un lado reclamamos que no les pagamos y ahora por todos lados presentan una gráfica. Y les decía ayer, ¿por qué en vez de presentar una gráfica bien bonita con colores y todo lo que sea de todo lo que se le ha enviado? ¿Por qué no presentan el contrato y lo que dice el contrato? De a cuánto se obligó el gobierno. Y perfecto, fue otro gobierno, otra administración del PNP, pero fue otra administración. Y el contrato dice que tú tienes que tenerle esas cuentas con X cantidad de dinero. Y no lo hemos hecho. Y esta administración, no la pasada ni la anterior, esta administración no tiene las manos limpias. Y cuando vayan al tribunal les va a pasar lo mismo que le pasó en el caso de los remolcadores. ¿Qué pasó en el caso de los remolcadores? Cuando fueron para allá a intervenir porque la barcaza no llegaba, le dijeron, pero si tú tienes una comisión ahí que los remolcadores fueron a quejarse. Y la persona que dirige eso le dijo, no, eso está bien. Que traigan un barco más grande, que usen un remolcador más pequeño. Actos de esta administración, de este gobierno, de alguien que nombró a Jennifer González en esa posición. Y entonces después van al tribunal a decir, mira, es que estos son unos bandidos porque no nos dejan entrar la barcaza y hay apagones gracias a ellos. Oiga, y Genera hasta ahí lo que les decía ayer. También reclamando que tienen daños de $710,000 diarios. Pero si tú mismo te estás causando el daño. Porque tu compañía matriz a la que tú le obedeces es quien no te entrega el gas, que estás reclamando nada. Entonces, fíjense que una cosa. Aquí se queja Luma de que no le tienen las cuentas operativas con el dinero que debe estar. Pero ¿y Genera? ¿Por qué Genera no se queja de lo mismo? Si Francisco Domenech en la moción de AFAF presentada a la juez Taylor Swain también dijo que a ellos no les pagan. ¿O será que las cuentas operativas de Genera sí le están pagando? Y no me digan que el que cobra es Luma, porque Luma sirve como cobrador, como facturación. Todo el dinero le entran las cuentas a la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Energía Eléctrica se vira y hace el pago a los pensionados y hace el pago a Genera y hace el pago a Luma y lo demás se supone que lo guarden en una cuenta para cuando haya que pagar la deuda. Así es que funciona el proceso. Y voy más lejos. Hay unos informes que deben estar auditados de la Autoridad de Energía Eléctrica o lo que queda de ella porque sigue siendo la entidad que maneja todos los activos del sistema eléctrico. Aquí no hay privatización. Analistas y periodistas, dejen eso ya. Aquí lo que hay es un contrato de operación. Contratamos un gerente. Y ese gerente nos está diciendo que el dueño del sitio no me está poniendo en posición para yo hacer mi trabajo conforme a lo que pactamos en el contrato.
Por eso el contrato es importante. Y cuando se presenta el SAL de la energía, y cuando viene Mari Carmen Zapata, y cuando viene el secretario de la Gobernación, el secretario de Asuntos Públicos, cualquiera de ellos, con una gráfica, cuestiónese por qué no le enseñan el documento oficial. Hoy más, esos estados auditados de la Autoridad de Energía Eléctrica que deberían reflejar cuánto dinero le ingresa a la Autoridad de Energía Eléctrica que sigue siendo el dueño de los activos. ¿Y cuántos son los costos para operar? Que los exige la Junta de Supervisión Fiscal y que se los va a exigir el Tribunal de Quiebras también, en blanco y negro y auditado. No se hacen desde junio del 2024. La elección fue en noviembre del 2024. Este gobierno empezó hace 281 días, el 2 de enero del 2025. Y ese informe, que es el más importante, que puede decir, y pueden llegar allí al tribunal, ¡wow! Aquí está el informe. ¿Hay chavos o no hay chavos? ¿Se les ha desembolsado lo que se supone o no? ¿Por qué no hacen eso? Les reto a que lo hagan. El SAL de la energía, que siempre tiene la computadora y tiene las gráficas y las pone bien bonitas. Y ese es el as que va a tener bajo la manga cualquiera de los dos operadores. Le vas a decir, enséñame tus informes auditados donde se desprenda que en efecto tú me depositaste las cantidades que aquí en este contrato dice. Y Luma no lo va a hacer, ni Genera tampoco. ¿Saben cuándo lo van a hacer? Cuando lleguen al tribunal, el martes o el miércoles. Ajá, porque van a presentar finalmente y van a quedar desmentidos esta administración por tener las manos sucias. Vuelvo y se lo digo y se lo recalco todos los días de Cristo aquí, porque conozco de la situación, porque sé lo que está pasando, porque ya 2 exdirectores ejecutivos de la Junta de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica así lo han dicho. Y si no hay chavos, no hay chavos. Pero no puedes estar allá en la Corte de Quiebras, en el Tribunal Federal, argumentando otra cosa y desde el podio en un micrófono argumentando otra. ¿Saben por qué? Porque esos documentos son públicos. Y está en lo que se llama el docket, el archivo del caso de quiebra, esa moción del 8 de mayo del 2025 de este año, firmada por el director ejecutivo de la Autoridad para la Agencia Fiscal y Financiera de Puerto Rico, AFAF, el secretario de la Gobernación también, Francisco Domenech. Ahí tiene su huella. Ahí tiene su huella Francisco Domenech, diciéndole allá que no se le está llenando las cuentas conforme se obligaron en los contratos a los 2 operadores privados. Pero cool, la gobernadora dice que va para adelante y que es un acto criminal del operador de transmisión y distribución porque la generación está chuchupán. Será esta semana. Porque hasta la semana pasada estuvieron a puño y bofeta con New Fortress porque no les entregaba el gas y había que quemar diésel. Y había una situación crítica. No hay crisis, pero era crítica porque nos va a salir más caro. Y dice el secretario de la Gobernación que él se va a encargar de cobrarle esos chavos a New Fortress por la quema de diésel versus el gas. Buena suerte con eso. Buena suerte con eso. Pero irán al tribunal y vamos a ver qué va a presentar la secretaria de Justicia, que dijo que en 5 días, contados desde ayer, va a hacer el assessment, el research, la búsqueda legal. A ver si puede sostener el planteamiento de la gobernadora que hizo ayer desde ese podio. Y estaban nada más y nada menos que una de las centrales generatrices que estaban celebrando que una de las unidades la habían vuelto a poner a operar. Bueno, 800 megavatios creo que son en esa unidad. Y allí estaba 2 funcionarios altos ejecutivos de Genera, pero no había nadie de Luma. Y estaba el SAL de la energía y estaba la directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y se aprovechó ese momento para decirle, estos son unos criminales y el Departamento de Justicia va a llevar una acción contra ellos criminal. ¿Qué va a decir la secretaria de Justicia en 4 o 5 días? Vamos a ver por dónde va. Veremos a ver. Porque yo la veo complicada, porque por más que tú vayas al tribunal a reclamar, te van a decir, tú no me has puesto en posición de yo poder hacer lo que tengo que hacer. Y de nuevo,
Muy sospechoso el silencio de Genera en cuanto a si a ellos sí les están nutriendo esa cuenta operativa. Veremos a ver. Pero mire, entre otras cosas, ayer en el Senado hubo mucha actividad. Era la vista de confirmación de Carmen Vega Fournier, quien fue confirmada ayer en la tarde para Contralora en el Senado. Recuerden que ese nombramiento, por ser a 10 años, ahora pasa a la Cámara de Representantes. Hay veces que se ha hecho al revés, se confirma en la Cámara y después pasa al Senado. Pero ya más o menos se sabía que Carmen Vega Fournier, la licenciada Carmen Vega Fournier, tenía las acreditaciones suficientes. Pero de momento surgió una situación donde alegadamente había una querella anónima. Y mire que hemos tropezado con estos anónimos recientemente. De que ella no había hecho un buen trabajo, no había tenido un buen desempeño en el Banco de Desarrollo Económico. Eso es tuyo. Y cuando el presidente del Senado, que no dejó pasar ni 2 minutos, ese asunto lo trae María de Lourdes Santiago Negrón, portavoz del PIB en el Senado, en esa vista. Y dice, espérate, que aquí hay una querella contra esa persona. Y la querella sí es anónima, pero hay unas situaciones ahí relatadas muy preocupantes. El presidente del Senado atendió el planteamiento ahí mismo. No dejó pasar nada. Y le dice, sí, y la querella es anónima. Cuando me la traigan bajo juramento y aparezca quién es, entonces, porque no la refirieron a ética, no la refirieron a justicia, la trajeron al proceso de confirmación de Carmen Vega Fournier ayer, a última hora. Y el presidente del Senado tienen hasta las 2 de la tarde. Y si a las 2 de la tarde no aparece el anónimo, vamos para adelante y vamos a votar y la vamos a confirmar. Y eso fue lo que pasó. Y cuando investigaron bien, lo único que había una querella, porque decía que entonces había que activar a la Contralora actual para que investigara a la entrante. Imagínense ustedes. Y alguien levantó el teléfono y llamó a Yasmín Valdivieso. Y Yasmín Valdivieso le tuvo que decir, aquí lo único que hay una querella es del 2022 y Carmen Vega Fournier no estaba por allí ni por los centros espiritistas en el 2022. This is a demonstration of Wirecast. ¿De quién pudiera ser este regalito? Yo tengo mi sospecha. No tengo evidencia, pero tampoco tengo duda. Así que por eso me la voy a reservar. Y esto obviamente tiene que ver con algún tipo de desfase o crear algún tipo de situación para estos propósitos. Dead Man Walking, le quedan horas al defensor de personas con impedimento en ese puesto y la gobernadora tranca la banda que no lo va a retirar, que no. No tiene los votos. Como el lunes día de fiesta, el martes hay una ejecutiva. Lo dijo Tomás Rivera Chats ayer también. Y en esa ejecutiva se va a hacer el conteo de los pollitos. Y más de uno asegura que los votos no los tiene. Y ahí está Ángel Toledo López, que estuvo aquí ayer con nosotros. Y ahí está Juan Oscar Morales, el propio presidente del Senado, Héctor Joaquín y tantos otros. Y ni hablar de las minorías. De Adrián, María de Lourdes y Luis Javier. Sigan contando. Gobernadora, no los tiene. Le llevo insistiendo, evítese las hematomas emocionales de que después digan que tiene algo contra usted personal y que no puede confirmar sus nombramientos. O a lo mejor pasa y se lo confirman y le dicen, allá usted, cuando explote cualquier chichón, ahí lo tiene. Porque mínimo, gobernadora, si no se acuerda, la semana pasada se pasó la oficina de ética por el forro. Esa persona nominada sin estar confirmada. Y ética él solicitó a ética contratar a la hija. Le dijeron que no podía ni tan siquiera de manera voluntaria y allí está. Y la contrató con sus propios chavos, por sus pepitas. Así. Cuando usted le dé una orden, cuando sea su política de gobierno y él no esté de acuerdo, ¿va a hacer lo mismo? ¿Le va a hacer lo mismo, gobernadora? Yo me sospecho que sí. Para muestra, un botón basta y ahí están las actuaciones de David Figueroa Betancourt. Y me toca, por eso he insistido tanto, porque he visto a los comerciantes cómo han tenido que pasar el Niágara en bicicleta con esas reclamaciones frívolas, donde no había ni tan siquiera conocimiento propio y personal, porque el mismo demandante, a pesar de haberlo hecho por declaración jurada,
en las reclamaciones presentadas, las múltiples reclamaciones presentadas, no había ni visitado el comercio. ¿Sabe Dios cuántos comercios han cerrado por este tipo de reclamación? Que era la gota que le faltaba para llenar el vaso y no pudieron seguir operando por este tipo de acciones frívolas. Que ha logrado el repudio de la gente que fue allí a apoyarlo. Se pararon y se fueron cuando dijo y admitió que no había visitado los comercios. Pero sigue contando el tiempo. Sigue contando el tiempo y veremos a ver qué va a pasar el martes. Si la gobernadora sigue con la terquedad de mantenerse en esa posición, de que ese es mi gallo y muero con él. Pero siguen los procesos. Siguen los procesos. El Senado de Estados Unidos vuelve a fracasar en un 7º intento por reabrir el gobierno. 7 veces, 7 votaciones, no se ponen de acuerdo. Y pudiera afectar otras cosas, mínimamente por lo que les dije ayer. Tiene que haber un espécimen que vaya allí y le dé un botón para que los chavos lleguen. Y si esa persona no puede ir, es un problema. El anterior cierre de gobierno, que también es de gobierno federal, fue bajo la incumbencia de Donald Trump. Tardó 33 o 35 días, si mi memoria no me falla. Pero bueno. Mire, en otras notas que tienen que ver con el asunto criminal, y hay 3 historias que me preocupan bastante. De nuevo la de Don Miguel, porque es Don Miguel, no es el señor ese que mató a su yerno, que ajustició a su yerno. Es Don Miguel. Él decidió declararse culpable en una estrategia que parece que le va a funcionar porque entonces automáticamente se va al atenuado, no tiene los 99 años y pudiera salir hasta solamente con probatoria. Y el caso era malo para la fiscalía porque yo entiendo que no había un jurado que pudieran convencer unánimemente para que le encontraran culpable por razón del abuso contra la hija. Pero no podemos perder de perspectiva que lo ajustició en el carro, alegadamente, mientras se iba a entregar. Siguen los operativos. Ayer hubo uno de mucha gente, 18 arrestos. Sigue escaseando la droga y eso provoca ¿qué va a hacer la policía para controlar esa situación? Está bien, bien complicado. Y remueven a los fiscales del caso de Gabriela Nicole Prats en Ay Bonito y parece que no hicieron lo que tenían que hacer los fiscales que estaban y para afuera, para la calle. Y pusieron otros nuevos. Porque mínimamente se debieron haber opuesto o debieron haber presentado objeción a si estaba procesable o no. Hay problemitas ahí y bastante serios. Veremos a ver qué pasa. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Como todos los viernes, en este turno me acompaña el expresidente de la Cámara, Jaime Perelló y Borrás, que regresa de su gira triunfal por un confín del mundo. Buenos días. Buenos días a ti, Eddie, a todo el pueblo de Puerto Rico, la gente de Tele 11, la gente de Nación Z, aquí, como casi todos los viernes. Mira. Al amanecer de Dios. Y en victoria, sobre todo. Amén. Alguien va a terminar electrocutado con esta situación. Porque es que esto está por todos lados, mano. Y cada vez que se lanzan, ahora los quieren procesar criminalmente a uno de los operadores privados. Y el otro calladito, porque como tienen en la situación de la barcaza y el incumplimiento más craso, que es cambiar el buque y cambiar el remolcador, a pesar de que eso fue lo que se habían obligado originalmente, siguen ahí, que ahora quieren radicar cargos criminales. Mira, la gobernadora y el gobierno no se han dado cuenta que ese clavo caliente de Luma, que lo saca constantemente cuando no tiene mucho de qué hablar o tiene situaciones como la encuesta esta que están saliendo, vuelve otra vez con el mismo tema y ya el país no se lo cree. Fíjate que la gobernadora de Puerto Rico se monta en su carro, hace una reunión con el SAR de Energía, hace una reunión con la directora de Autoridad de Energía Eléctrica, pero no está Luma. Si la gobernadora de Puerto Rico realmente quiere atender el asunto de energía de Puerto Rico, ya puede tener esta faena que ella prometió en campaña, que iba a sacar a Luma y lo prometió todo el mundo. Pero según va pasando el tiempo, la gente se está dando cuenta que el problema realmente no es Luma. Es un problema de comunicación y de acción efectiva para resolver un problema que se da la vida al Plan de Desarrollo Económico de Puerto Rico. En esa reunión, la gobernadora tenía que tener a Luma y hablen de todo, de los planes de trabajo, que es lo que está pasando, y frente a frente, cara a cara, definir quién está poniendo el pie
en el trabajo de levantar el sistema eléctrico de Puerto Rico. Pero ahora decir, mira, yo estaba viendo al SAR de Energía, que estaba en este Media Tour con la tablita, que decía, no, porque solo hemos dado $1 billón, 400 millones de dólares, 800 millones de dólares. Miren, a Luma lo contrataron para cobrar, sí, la factura de energía todos los meses, pero facturarla de una manera que el dinero dé para la operación del sistema eléctrico, no para quebrarse. El gobierno de Puerto Rico quebró la Autoridad de Energía Eléctrica. Los actores actuales participaron de la quiebra de la autoridad y ahora pretenden que Luma quiera hacer las cosas por las cuales no le dan el dinero para que Luma también se vaya a quiebra. La situación del tercer turno de por las noches, que es una cosa seria, lo es. Pero ¿qué está diciendo Luma? Pero es que tú no me pagas. Entonces yo tengo dos opciones. O me voy yo en déficit, es decir, ni siquiera puedo cobrar lo que supone que yo cobre y tengo que gastar el dinero que no tengo para pagar una brigada para entonces yo también irme a quiebra. O sea, es decir, la autoridad se fue a quiebra y yo me tengo que ir a quiebra también por tu incompetencia. ¿Dónde está el adulto en la casa? ¿Dónde está el adulto en la casa? O sea, esto está tan y tan claro en la situación particular que hay aquí. Miren, cuando usted recibe la factura de Luma, usted dirá que cuando usted paga los 200, 300 pesos, eso no va para Texas. Eso no va para Texas. Eso va para la Autoridad de Energía Eléctrica. Y cada peso que usted paga ahí tiene que dar para la operación de la autoridad. Lo que Luma se gana está definido en el contrato. Es un costo administrativo. Pero operar el sistema depende del dinero que entre. El problema es que en el pasado se facturaba mal, se perdía el dinero. El dinero no llegaba a las arcas correctamente. Oye, el hecho que discutimos hace unas semanas aquí atrás del fee que se está cobrando por instalar las placas eléctricas, que está en la ley. Todo el mundo le cayó encima a Luma porque estaba cobrando eso. Pero es que tiene que cobrarlo porque es parte del dinero que se utiliza para comprar los postes, para el mantenimiento, para pagar el salario. Cuando el negociado de energía aprueba un aumento en la tarifa, no es que le está subiendo el salario a alguien allí. Es que se dan cuenta que el dinero no da para la operación. Entonces, llega a lo absurdo de ahora hacer una conferencia de prensa después de una reunión con el SAR y la directora de Energía Eléctrica, pero no con Luma, a decir que lo va a demandar o lo va a llevar criminalmente, que lo van a acusar criminalmente porque Luma está diciendo pues, que yo no tengo el dinero. O sea, tú quebraste la autoridad por estas incompetencias, yo llegué aquí a tratar de resolver esto y tú tampoco me quieres pagar. Y adicional, ya hemos visto lo que está pasando en el Tribunal Federal con la jueza Taylor Swain, cómo la misma Junta de Supervisión Fiscal ha tenido que levantar la voz por la importancia del sistema eléctrico y la importancia de entender que el rol del ente privado es fundamental para lograr los objetivos. No, aquí estamos nadando, nos estamos ahogando en el fango. Y en un momento dado tiene que haber un adulto en la casa. Escúchenme todos los políticos que están allá afuera. No podemos seguir empezar el nuevo año nuevamente con la cosa esta de Luma Go Home. Hay que empezar el nuevo año con un plan de acción efectivo de trabajo en equipo para levantar el sistema eléctrico, porque esta pelea ya nadie se la cree. Hace 6 meses atrás, todo el mundo decía, no, esto es culpa de Luma. Pero ya la gente se está dando cuenta, espérate, aquí está pasando algo más. Aquí está pasando algo más. Entonces, la diatriba cambia constantemente del gobierno según ellos. La narrativa. Bueno, la narrativa y la diatriba. La diatriba es cuando es lo incorrecto, ¿no? Cuando lleva un mensaje que no es, ¿verdad? Y la narrativa que están tratando de ponerla de manera efectiva, obviamente no está dando resultados porque mira la encuesta que tú mencionaste más temprano. O sea, si tú me dices a mí cuál es el resultado de esa encuesta, yo creo que es el trabajo que han hecho. Yo felicito. Pero una encuesta de los populetes. Sí, pero la hizo Peter Hart. Bueno, pero Peter Hart no es popular. Es el encuestador del Partido Popular. Pero un encuestador. Pero Lourdes Fernández no. Bueno. Que es la anterior, la de la semana pasada. Por eso. Pero Peter Hart es una compañía muy seria de los Estados Unidos. Demócrata. Sí, pero ahí están los números. Pero lo que pasa es que yo creo, y lo hemos discutido aquí.
Si tú me dices a mí, pues yo tengo que felicitar a todo el equipo de comunicaciones y comunicación política de la gobernadora porque lograron su objetivo. Lograron tener los números que tienen desastrosos. Pues ha sido errores tras errores, horrores tras horrores, teniendo una mujer con toda la capacidad para ser una excelente gobernadora, porque yo siempre lo he dicho aquí, yo conozco a Jennifer hace muchísimos años y Jennifer tiene toda la capacidad para ser una gran gobernadora, pero tiene un problema de comunicación porque coge unos issues tan y tan personales y no los mide. Y cuando toca medirlos, sale lo que sale ahora. No está funcionando. Si no hay un escabullo golvitira de este gobierno para el próximo año que lo pueden hacer, pues no hay forma. Y es triste porque el país tiene que salir del hoyo. Yo quiero que ella sea exitosa. Hay dos cosas fundamentales aquí, Jaime, y tienen que ver con documentación oficial, que tú puedes pelear contra que 2 más 2 es 4. Tú puedes tratar de pelear con la ley de gravedad, pero hay ausencia o carencia de los estados auditados de la Autoridad de Energía Eléctrica desde el año pasado. 1. Y 2, la moción presentada por la autoridad para la agencia fiscal y de administración el 8 de mayo del 2025, de este año, en mayo del 2025, diciéndole a la juez de quiebra que no hay dinero para pagarle a los bonistas. Y mire, si no hay dinero para pagarle a los bonistas, que no le podemos pagar a ninguno de los 2 operadores privados completamente. Bueno, pues. Eso debe estar en la primera página de la moción sumaria o del dicto, lo que sea que vayan a presentar la semana que viene. Ya lo han dicho. Y tal vez, y yo no dudo, que esa moción presentada por el gobierno sea la verdad con la mejor intención de proteger los mejores intereses del pueblo puertorriqueño ante unos bonistas que quieren cobrar la totalidad, que llevaría a una situación precaria, no solamente a la autoridad, al propio país. Pero hay que recordar las expresiones de la propia gobernadora en la campaña, que decía que esa deuda se podría pagar en su totalidad, ¿verdad? O sea, tú eres esclavo de lo que dice, dueño de lo que calla, ¿no? Pero esa honestidad intelectual en ese momento dado es la que debe continuar, porque para lograr el objetivo, primero, de frenar la intención de los bonistas a la autoridad de cobrarlo todo, poder levantar el sistema, sacar a la autoridad de la quiebra, se tiene que trabajar en equipo. Una moción como esa debe ser respaldada totalmente, no solamente por la Junta de Control Fiscal, respaldada por la propia Luma. Pero es que Luma vive defendiéndose del gobierno. O sea, Luma vive tratando de hacer lo que tiene que hacer cuando tiene detrás al que le quiere arrancar la cabeza. Entonces, no hay forma de trabajar en equipo. Yo lo he dicho aquí el día 1. Mire, si usted quiere llevar a los tribunales, el contrato, mire, eso usted lo puede hacer. Tengo que pausar. Pero oye, trabaje por el país. Cuando regresemos, yo quiero que tú nos expliques. ¿Al marciano? Al marciano y a mí. Ah. ¿Por qué la situación de Wanda Vázquez es un autogolpe también para esta administración? Sí. ¿Por qué defender eso? ¿Va a pasar que la sentencien y llegue a la cárcel escoltada por oficiales de la policía? Quiero que me hables sobre eso, porque Tomás Rivera Chats tomó acción, pero parece que Johnny Méndez no. Nación Z con el licenciado Di López. Continúo dialogando con el ex presidente de la Cámara, Jaime Perello Borrá. Jaime, te dejé un asunto en el tintero. Esta cuestión de las escoltas, que venimos ya bastante tiempo hablando sobre ellas. Hubo una determinación del superintendente de la policía de que debido a al Estado de Derecho, de las 3 leyes que cobijan ese beneficio, había que dejárselas a Wanda Vázquez a pesar de ya haber sido admitido culpa y próxima a sentenciarse. Yo he dicho que por autoconveniencia de ella misma debería entregarla para que le vaya mejor en la sentencia, porque no ha demostrado ni contrición ni humildad ante los hechos, a pesar de que ella admite, inclusive en la prensa esta semana, de que cometió un error. ¿Cuán dañino es esto para la gestión gubernamental de esta administración, que también es del PNP? ¿Y por qué seguir tratando de proteger a Wanda Vázquez Garcet? Oye, Wanda Vázquez Garcet se alambró y grabó a la gobernadora y al presidente del Senado. ¿Por qué merecerle algún tipo de consideración adicional y coger el fuego por esta situación? Bueno, yo no creo que el presidente de la Cámara tenga consideraciones con Wanda Vázquez. Yo creo que lo que no quiere es que la aterrice a la gobernadora en el territorio. Lo que pasa es que Johnny en eso es muy, muy técnico, ¿no? Es muy,
muy real en el aspecto de que lo que se estaba presentando para aprobación en la Cámara de Representantes era algo simbólico, que no tenía ninguna acción real de efecto legal para quitar la escolta a Wanda Vázquez. Esto es un asunto que viene a profundidad. Cuando yo era presidente de la Cámara, se nos presentó a final de cuatrienio una medida para eliminar las escoltas a los exgobernadores. Porque tú tienes dos temas. Tienes la escolta cuando están en funciones, ¿verdad? Y están en la escolta cuando salen de funciones. Y a los exgobernadores se le extiende ese privilegio de por vida. En aquel momento, cuando eso llegó a la Cámara de Representantes, a mí el tema me importaba muy poco en aquel momento, había muchos issues. Pero claramente Fortaleza no quería que eso se aprobara porque el gobernador quería salir. El gobernador en algún momento, o la gobernadora, va a ser exgobernadora. Claro, y a aquel momento dado, el gobernador Alejandro García Padilla pues nos dejó ver a nosotros que él quería, cuando acabara su mandato, que fue un cuatrienio muy complicado, tener la tranquilidad de tener seguridad. Pero Jaime, es fácil, porque el proyecto 752, que se aprobó unánimemente en el Senado, habla de exfuncionarios o exfuncionarias convictas. No por eso, voy en ¿O orden. es que Jennifer González piensa que va a ser convicta en algún momento? Por eso, no sé. Vamos en orden. La realidad es que en ese proyecto de ley pues, tiene mucho sentido, porque ya te está saliendo de lo clásico, que es una persona que va a seguir como ex bajo una acusación de convicción. Y eso obviamente te dice, pero yo no tengo por qué darle seguridad ¿verdad? A esa persona. Digo, todo tiene sus niveles. Pero en aquel momento yo lo que decía, mira, vamos a hacer algo. Tal vez déjale a estos exgobernadores un término de 4 o 5 años con escolta. Y después, como se hace con el vicepresidente y se la de quita. los Estados Unidos. Porque hoy el exgobernador Alejandro García Padilla, ¿quién le va a hacer algo a Alejandro en la calle? Nadie le va a hacer algo a Alejandro en la calle. Bueno, últimamente está medio condenadito. Sí, pero pues, o sea, puede cometer los errores que comete cualquiera en su nivel privado, comete un error como abogado, defienda que no debe defender. ¿Pero quién lo va a atacar? ¿Los plátanos? Por los eso. Plátanos que transportan en el camión lo van a atacar. Aníbal Acevedo Vilá y Sila María Calderón renunciaron a la escolta. Sí. Tienen carro, oficial y chofer de gobierno, no nos equivoquemos. Lo que no tienen es escolta. ¿Y oficinas también? Oficina del gobernador, pero esa casi no la usan. Pero no tienen escolta. Ahora, ellos tienen el derecho, si en una situación se ven en peligro, llama a la policía y le asignan una escolta, pero no la tienen permanentemente. Lo que hay que eliminar es que sea por vida la escolta. El gobernador terminó sus funciones. Los presidentes de los cuerpos tienen escolta todo el cuatrenio. Te van a ser presidente, al otro día lo vela al pejo. No tiene escolta ninguna. Y los presidentes del cuerpo toman decisiones difíciles. Eso no tiene escolta de por vida. Acabó su puesto, se acabó la escolta. Pero mire, en el caso de los gobernadores, dale 4 o 5 años de escolta y se acabó. El juez que sentencia al narcotraficante todos los días. Todos los días está en peligro, tiene escolta, ¿no? Y una pistola que le dan, como le dan a los legisladores. Los legisladores tenemos derecho a portarle armas. Defiéndete, hijo. Tú. Pega tiro por ahí para abajo. Pero la realidad es que... ¿Y nunca ha pasado? Nunca ha pasado. La realidad es... Digo, ni que pase, por Hay favor. funcionarios que cuando están en el puesto, como el gobernador, los presidentes de los cuerpos, pues deben tener seguridad. Al salir del mandato, dale un término de un par de años y quítasela. Hoy mismo no hay ninguna razón para que ningún exgobernador de Puerto Rico, que haya pasado más de 2 o 3 años de su puesto, tenga escolta. No se justifica. Tenga su cajón chofer, déjenselo. Si se siente inseguro, que le asignen un policía, pero todo el tiempo no se justifica. Johnny Méndez el pasado jueves, cuando habían derrotado, que ahora no está derrotada, ni la resolución que presentó Ramón Torres Cruz, ni el proyecto 752, es que se va a llevar a vista pública y se va a llevar a una conversación. Tomás Rivera Chatz dice que eso no es necesario porque es sentido común. Y dijo más, porque Johnny Méndez había dicho que esto es una discreción que tiene la gobernadora de dar las escoltas o no. Y Tomás Rivera Chatz, aquí el viernes pasado, Tomás Rivera Chatz dijo, Johnny Méndez se equivoca. Mi amigo y compañero Johnny Méndez se equivoca. Si pueden residenciar un gobernador, iniciar procesos para residenciar un gobernador, que no van a poder quitarle las escoltas mediante legislación. Hay que pasar un proyecto y que se firme, ¿no? No es bueno, lo mismo, es que yo como conozco a Johnny, yo creo que al final va a suceder eso, pero al término, como él lo entienda y correctamente, no lo va a hacer a base de una resolución presentada por descarga por el Partido Popular. Eso fue lo que pasó allí. Se cae de la mata que este beneficio, que vuelvo a repetir, creo que debe eliminarse, que sea para siempre, pero hay condiciones particulares que, caramba, se cae de la mata que no debe tener seguridad. ¿Y qué tú crees? Si a la larga y a la postre se la quitan a todo el mundo, secretario,
presidentes de los cuerpos, todos los gobernadores se las van a quitar a todos. ¿Qué En tú crees que eso funciones. pasa? Bueno, En funciones y fuera de funciones. bueno, en funciones creo que sería Afuera para la calle, todo el mundo Bueno, a guiar su propio carro. lo que pasa es que yo creo que ha sido un error, pero hay funcionarios que no deben tener escolta. O sea, los que deben tener escolta solamente son las figuras constitucionales clásicas. Gobernador, presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de los cuerpos, superintendente de la policía y el secretario de Estado, porque es el subgobernador. Fuera de ahí. Eso es lo que tú entiendes que debe ser. Fuera- ¿Qué pasa si se la quitan a todo el mundo? Yo creo que Lo digo hoy. yo creo que sería un error. Lo digo hoy. ¿Qué Ahora, pasa si se la quitan a todo el mundo? ¿Quién va a correr para el tribunal en estas no, circunstancias nadie. a impugnar? Eso es mío, como pasó con don Carlos Sí, Romero Barceló sí, y con pero don Rafael Hernández Colón. lo que pasa es que es lo mismo. En funciones es una cosa. Fuera de las funciones, por ahí jumea. Jaime, ¿quién con estos tiros va a hacer eso? A pararse, ir a un tribunal y decirle, eso es mío y yo lo quiero y no. No, es que en funciones no tiene ninguna autoridad para hacerlo. En funciones no tiene una autoridad para hacerlo. Pero yo no creo que vayan a hacer eso. O sea, yo no creo, sería una locura. Ahora, lo que hay que eliminar es que luego de salir del puesto tengan escoltas secular seculorum. Eso no se justifica ni hoy ni mañana. Eso no, yo creo que por ahí van. Eso lo van a eliminar y lo van a hacer retroactivo. Y va a tener que ir los gobernadores que tienen escolta todavía, que son Fortuño, Rosselló, Alejandro. Está aquí. Ya se acabó. Que todavía tienen escolta, pues van a tener que defenderla. Porque ni Aníbal ni Sila la tienen. Cuando la gobernadora ayer aprovechó el podio, y me queda poco tiempo, pero quiero tratar esto porque es importante, y agradeció que se haya aprobado el proyecto 420 que contiene la congelación del impuesto al inventario, que yo he dicho, y yo participé muy de cerca cuando ese proyecto se conceptualizó hace 2 cuatrienios atrás. Y el proyecto tenía 30 páginas. Este tiene 15. Se le quitaron un montón de cosas. Y de la manera que está, no va a beneficiar a los comerciantes, no va a beneficiar a los alcaldes y los municipios, no va a beneficiar al consumidor ni a nadie. Y ya, Colón Bernigieri, presidente actual del CRIM, brincó, alcalde PNP, hasta hoy, ¿verdad? Yo no creo que se haya cambiado de partido. Y dijo, eso no va a funcionar y no la va a beneficiar a nadie tampoco. Y es una acogida, una tomadura de pelo para parecer que están haciendo algo. Y con la enmienda que le incluyeron, de que lo van a eliminar. Para decir que primero con la campaña. Lo que pasa es lo mismo. El gobierno busca cualquier clavo caliente para decir que logró una promesa de campaña. Primero que eliminar el impuesto al inventario sin otra fuente de repago es terminar de quebrar a todos los municipios en Puerto Rico, número 1. Número 2, lo que se lleva hablando por muchos años, como tú dices, proyecto de 30 páginas, era una congelación para dejar ya el debate de los dueños de supermercados que decían, yo no puedo tener suficiente suministro por si no un Yo huracán. quiero traer más, pero no me dejan. No me dejan, Benito, porque pago mucho. Pero quiero traer más, no porque quiera venderlo. Es que me da pena que venga un huracán y yo no tenga suficiente lata de salchicha para dar comida a la gente. Yo estoy dispuesto a comprar más aunque no venda, que eso es embuste. Baja poblacional, compras por internet, la política arancelaria. Los comerciantes no están trayendo más productos. No, van a traer. La realidad del mercado es esa, Jaime. Van a traer lo que venden. Pero como la discusión aquí era originalmente que era un llamado social para proteger a los puertorriqueños, que eliminaran eso para tener mayores abastos. Eso yo nunca se lo he creído. Y ¿sabes algo? Los precios tampoco van a bajar. Están tratando de jorobar más a los municipios por una promesa de campaña que no es cumplible. Y como tú dices, nadie se va a beneficiar, excepto que se van a jorobar los residentes de los municipios, que cada vez van a tener menos recursos los alcaldes para su gente. Gracias, Jaime, A las por estar órdenes. aquí con nosotros. Este asunto es importante, va a la finanza, va al supuesto alivio que le prometieron al país. Ahí están los aumentos de energía, ahí están un montón de otras cosas más. Nada baja, amigo. Después que baja, después que sube, la madre lo baja, amigo. Y ya lo vimos con el arbitrio, con el arbitrio al IBU. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López atrás. Me acompaña en la mañana de hoy el senador, portavoz alterno de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño, mi buen amigo y licenciado además, Adrián González y Costa. Buenos días, bienvenido. Buenos días a ti, Eddie, a Chero y a todos los que nos sintonizan por las distintas vías. Esta semana estuvo tranquilita, no pasó mucho en el país, ¿verdad? No mucho, comparado con otras. No el pelo no se te revolcó esta vez, esta semana. Me recorté. Ah, Si te fijas, no hay mucho para revolcarse. Es que y aquí hay menos.
Para mí es Sí es. menos. Mira, ayer surge una situación, ¿verdad? Y me comuniqué en la tarde, intercambiamos textos acerca de la vista de confirmación de Carmen Vega Fournier, donde trasciende que hubo una Querella anónima. querella anónima contra esta funcionaria. La atendió el planteamiento el presidente del Senado. Y dijo, bueno, si aquí no hay a las 2 de la tarde a esa persona que venga y se identifique porque no ha ido a justicia, no ha ido a ética, no ha ido a ningún sitio, pues se le da paso. Y apareció otra información adicional que Yasmín Valdivieso certificó que la única querella que se había presentado en la agencia había sido el 2022, cuando Carmen Vega Fournier no había formado parte de esa entidad. Y hay unos planteamientos muy serios que a la propia María Lourdes Santiago le levantaron muchas banderas, y no es para menos por el historial de lo que ha pasado en el Banco de Desarrollo Económico. Vamos a poner eso como contexto para saber qué pasó ahí con esas carteras y todo eso. Vamos por parte. Yo creo que es importante que las personas tengan la línea del tiempo clara. Sí. Cuando el nombramiento se está discutiendo, el presidente del Senado le envía una comunicación a la actual Contralora pidiéndole como una certificación, exigiéndole, ¿no?, que divulgara si habían existido señalamientos o hallazgos en pasadas o presentes investigaciones de su oficina en contra de la nominada, porque la nominada fue directora del CRIM y actualmente está en el Banco de Desarrollo Económico. Ok. La Contralora contesta la Esto petición. es antes de la intervención de María de Lourdes Santiago. Sí, por eso. Ok. Voy en orden. Todavía no hemos llegado al día de ayer. De la nada, el presidente del Senado dijo, yo me comuniqué con la Contralora a ver si había algo contra ella. No, está por escrito. Por eso, Eso está en el expediente de la nominada. Ya. Él envió una carta. Pero en la vista pública, Tomás Rivera Chats habla acerca de eso. Sí, Así es que porque ya empieza había toda la- llegado. Ya, Ya había llegado. ok. Por eso es importante. Ella, en efecto, contesta por escrito también, Ujú. antes de ayer, que sí, que se auditó el CRIM y que aunque hubo hallazgos, los hallazgos que había en el CRIM no fueron durante la incumbencia de la nominada. Ok. Perfecto. Y que pues ella entró hace poco al Banco de Desarrollo Económico, todavía no se ha auditado, pero trajo a colación y anejó una querella anónima que recibieron en la oficina de la Contralora, aparentemente de empleados empleados, no sé si es uno o más de uno, Ajá. con como 5 señalamientos sobre conductas que se pudieran alejar, ¿verdad?, del cumplimiento de ley y reglamento. Primero, la querella, que es anónima, alegan que la nominada como presidenta del Banco de Desarrollo Económico lleva su mascota al banco, y no es que lleve su mascota, porque si no molesta ni interviene con el trabajo no es un problema, pero que envía empleados del banco en horas laborables a llevar la perrita al grooming o buscarla al grooming. Eso, ¿verdad? Eso es lo primero que plantean. Segundo, que en aras de agilizar el otorgamiento de préstamos, omite pasos importantes que los exige algún tipo de reglamentación, o omite la solicitud de documentos que son necesarios para terminar el proceso, y que cuando los empleados le hacen el planteamiento de que es que falta tal documento o falta tal información, la respuesta de ella es: las reglas se hicieron para romperse. Y eso, pues, tratándose de una contralora, pues es bien importante, porque entonces si las reglas se hicieron para romperse, pues entonces no va a haber ningún hallazgo, ninguna auditoría que haga él por los próximos 10 años. Así que no son cosas que se toman livianamente. Por otra parte, que precisamente por esa irregularidad con la que se tramitan los préstamos, está en peligro la acreditación del banco con el Small Business Administration. Y también había otro señalamiento que era bien importante, que ahora mismo se me escapa. Mira, dice aquí en prensa escrita, manejar de forma deficiente su sistema de Sí. facturación y cobro de préstamos. Exacto. Incurrir en pagos y desembolsos no reflejados adecuadamente. Los diferenciales. Realizar compras sin el debido proceso y de permitir compensaciones indebidas a empleados, Exacto. entre otros La señalamientos. última alegación era que estaba otorgando diferenciales a empleados sin que estuvieran realizando labores fuera de las que están en su hoja de deberes. El diferencial solamente aplica si tú estás haciendo cosas que no te toca. Y eso es un mal manejo. Eso sería un señalamiento
por parte de la Contralora si audita una agencia y están haciendo eso. Así que nosotros estábamos a favor del nombramiento porque la habíamos entrevistado en nuestras oficinas de forma conjunta. Se le preguntó de la pancarta, de las fotos, de su activismo y mostró un compromiso genuino de una vez sea confirmada, separar lo que es su envolvimiento con el PNP de lo que va a ser su compromiso y su responsabilidad como Contralora, y fueron satisfactorias las respuestas. Pero entonces nos llega desde la Comisión de Nombramientos este documento de la Contralora y pues naturalmente nos preocupa. Y ahí es que entonces cuando el presidente del Senado trae el asunto en la vista pública, María de Lourdes en su turno de preguntas hizo un planteamiento formal para que se detuviera el nombramiento, no en lo que se auditaba el banco, pero por lo menos que en cuanto a esa querella que ya había sido, según dice la Contralora, preinvestigada por la división que se encarga de eso, y que esa división la pasó a la división de auditoría. Pero las auditorías pueden ser de aquí a un año, así que tampoco era detenerlo por un año o dos. Así que lo que planteamos fue que el Senado le ordenara o le solicitara a la Contralora que hiciera una investigación preliminar y que emitiera algún tipo de determinación sobre posibles causas, ¿no? Como una regla 6 administrativa, si no hallaba ningún tipo de fundamento básico o preliminar, la investigación que hicieran, digamos, en 30 días, pues favorecíamos el nombramiento y que se viera. Pero ¿cuán importante es el hecho del anonimato de la querella? Bueno, el anonimato, las personas, es contraintuitivo, ¿verdad? Porque uno dice, ¿qué te dice tu olfato? Vamos a empezar por ahí, quizás. Bueno, ¿De alguien de dónde? ¿De dónde puede haber surgido? Con tanto detalle, tiene que ser de alguien del banco, porque saben hasta el nombre de la mascota. Difícil que alguien de otra agencia sepa que la perra se llama Pepa. ¿Viste la querella? ¿Viste? Sí, dice su perra Pepa. Estamos en octubre. La querella fue presentada 31 de agosto. 31 de agosto, dice la prensa. Sí, no fue una... la nominaron, vamos a radicar. Eso uno sabe. Además, creo que es importante que el público tenga presente lo que es la oficina de la Contralora, la oficina de la Inspectora General, la oficina de ética gubernamental y la Constitución en general, y los derechos constitucionales en general, promueven, alientan y aplauden las querellas anónimas, porque es el modo de proteger información y empleados o informantes que de otra forma no se atreverían a denunciar cosas que estén pasando, sobre todo en el gobierno. En inglés se llama el whistleblower, el chota. Es el y hay chota. unas protecciones para eso, que es lo que dice el presidente. Chota, pero hay unas protecciones para eso. Así que el presidente, en lugar de tomar una decisión balanceada, básicamente lo que hizo fue adjudicar la querella. Ok. Exigir que si prácticamente descartó la existencia de la querella y los fundamentos de la misma porque era una querella anónima. Mira, igual la persona no estaba en Puerto Rico, no estaba viendo la vista, porque él dio el término, ahí eran las 12. En 2 horas la persona, si era un empleado, tenía que salirse del trabajo. Pero si se iba a formalizar lo que tú llamas como un tipo regla 6, ¿no era importante conocer el detalle de quién había radicado eso? Bueno, en la Contraloría, independientemente de la fuente, la Contraloría tiene... Más allá de lo legislativo. O sea, cuando se presenta la querella, ¿cuán importante es para formalizar el proceso de investigación y quizás en esas radicación? oficinas no es informar... mira, entra al website de ética y el del inspector general y hay un formulario de querella anónima que tú puedes llenar. Okay. Y a lo que quiero llegar, no por eso la institución sea no, OIG, al sea contrario, ética, no. no le da paso a la querella. Sería inconstitucional no darle paso a una querella por ser anónima cuando se trata de transparencia gubernamental. ¿En qué punto tiene que dejar de ser anónima para una investigación de cualquiera de esas 3 oficinas? Yo no sé en qué punto. O incluye el Departamento de Justicia anónima. o incluyete al FEI, porque tiene que haber un querellante. Bueno, acuérdate que eso es información de fácil corroboración. Ellos llegaron a Cataño y se llevaron un montón de cajas. Igual pueden llegar al banco y llevarse un montón de cajas con ver si la perra está allí o no. Con ver el roster de empleados. Pueden ver cuánto cobran, desde cuándo y su hoja de deberes. O sea, aunque la querella sea anónima, las facultades de la agencia si la para... Sí, Pepa.
Si Pepa está allí, Ujú. pues ya hay un elemento que necesita ser corroborado de la querella. Yo conozco a Pepa. Pepa se porta bien. Está bien, Pepa debe ser una excelente mascota, pero de ahí el próximo paso es, bueno, Pepa existe. Pepa está en el banco, anda. O sea, que ya la primera alegación está teniendo cierta corroboración con los hechos, independientemente de quién reveló la existencia de Pepa. Lo próximo que tenemos que investigar sobre Pepa es lo del grooming y entrevistar a los empleados. ¿Ves? Aquí alguien ha tenido que llevar a Pepa al grooming por el día, en horas laborables. Tú. Y te tienes que ponchar. O no ponchas. Y vas y sales. ¿Dónde es el grooming? El grooming es en Ponce. Exacto. No, yo lo hago a las 5. Ah, bueno, pues no es en horas laborables, descartada la alegación. Pero, por ejemplo, esas certificaciones de Small Business Administration, advirtiendo lo que sea que dice en la querella. La Contralora puede investigar eso y no necesita una información bajo juramento porque ya tiene la información. Como dije, en el roster de empleados dice los nombres, los salarios y desde cuándo cobran los salarios. Así que, no, el anonimato no les resta. Ah, bueno, si estamos hablando de un caso en el tribunal, de unas imputaciones, de que ella llegó y agredió a un empleado, bueno, ahí es distinto. Ahí es distinto porque... O que le acosó sexualmente. Exacto, ya ahí se hace falta información de primera mano, conocimiento personal. Pero al eso final es del otra día, cosa. la confirmaron. Pues, tenían los votos para pero confirmarla. bueno, falta la cámara. Se arriesgaron a que de aquí al martes aparezca a la cámara el querellante o la querellante y se detenga ya. O mira el riesgo más grande, que es lo que planteamos. ¿Qué va a pasar? No sé si pase o no. Yo no tengo una bola de cristal. Dame un % de probabilidad. 50. ¿Qué te dice tu impacto político? 50%. Lo mismo llega que no llega. En la Cámara. Un nombramiento de la gobernadora con estas cualificaciones. No. La probabilidad de que llegue el informante. De que sea aprobado. Irrespectivo de que haya informante. De que sea aprobado. Con todo el informante puede llegar. Puede aprobarse. Si la Cámara aprobó a Ferrayoli sin ningún tipo de reparo, la Cámara es como extraña. Allá descartaron lo de las escoltas de golpe y porrazo. Y va a pasar lo mismo, con el Código Electoral. Pero eso ya hablamos la semana pasada. Antes de cambiar el tema, yo creo que es importante que la gente conozca la importancia de que esa investigación se hiciera antes de que se aprobara el nombramiento. Porque este nombramiento es a 10 años. Este no es un jefe de agencia. No lo pueden votar. No la pueden votar porque eso es un nombramiento de la Constitución. Si después de ella entrar en funciones resulta que esas alegaciones eran ciertas, que yo no sé quién va a investigar, porque ahora le toca a ella terminar de investigar la querella que es contra ella, pero asumiendo que se hace un proceso paralelo... ¿Te paga una multa y ya? ¿Y sigue no, como pasa en tantas otras depende de cuál de esas alegaciones sea cierta. Porque si en el otorgamiento de préstamos... Algo así en el gobierno ha tenido consecuencias antes, Adrián González. Bueno, nunca ha pasado contra una contralora. Que hay que abrir igual que nunca había pasado con un legislador, igual que nunca había pasado con un secretario de Educación, igual que nunca ha pasado con... Crea una crisis institucional. Oye, pero no podemos normalizar lo que está mal. No, pero es que como no hay consecuencias, por eso es que la gente toma la justicia en Pero sus manos. dentro de 10 años, sí, pero nadie puede ir allí y sacarla del puesto. Habría que empezar un proceso de destitución como si se tratara de un juez, como si se tratara de un legislador. No está dispuesto en la Constitución, by the way. No, ayer. pero no es de libre remoción como si fuera el secretario del DETOP. No lo es. Que la gobernadora dice, estaba dando diferenciales, te vas. Antes de que hablemos de las escoltas, ¿dónde estás con lo del defensor de personas con impedimento? No favorecemos el nombramiento. Ninguna de las dos. ¿Cómo que ninguna? Ni María de Lourdes. No, por eso no lo favorecemos. No. Okay. Los señalamientos que se han hecho, todo el asunto es delicado porque tampoco es que no deben existir reclamaciones al amparo de la ley ADA en los comercios, pero de la forma en la que se ha llevado a cabo, los reclamos que se han hecho, la forma en la que lo han manejado tanto el procurador como el abogado, no nos han parecido adecuadas. Hay un asunto ahí. Se pasó a ética por el forro la semana pasada. Le dijeron que no podía contratar a su hija y lo hizo como quiera. Se necesita más evidencia que eso. Y fíjate, y eso a mí me pareció injusto. ¿Por qué? Porque a otros se lo han permitido. Porque a otros le han permitido tener hijos, hermanos, padres y madres
sin ningún tipo de justificación y esta persona necesita ayuda hasta para ir al baño. Pero te dijeron que no. Si no, yo sé, pero hay una doble vara. Esta persona está en silla de ruedas, Pero fue ética. ni siquiera en los brazos tiene la movilidad adecuada. Sí. O sea, que necesita de alguien en la agencia que lo ayude a comer, a ir al baño, Hermano, no puedes cumplir con las funciones del puesto entonces. Tú No, sabes. si es, por mucho si es- que, por si es mucho el que- procurador de las personas con impedimentos. Lo sé, pero hay impedimentos. Aquí han otorgado un montón de Oye, Está bien, pero a ellos tenemos se le a otorgaron. Verónica Ferrayoli y a Francisco Domenech trabajando juntos Pero en ellos el están gobierno. impedidos. Ellos están impedidos. Por lo tanto, oye, estás penalizándole por el impedimento, no porque es familia de su hija. Cuidado, Ya. cuidado. O sea, yo estoy penalizando la relación de marido y esposa que tienen Verónica Ferrayoli y el secretario de Gobernación. No se tocó más el tema de las dispensas. No. La opinión que existía era para que ella fuera Pero- secretaria de pero Estado, a no los- para el Dodge A Boricua. los exfuncionarios de la administración Pierluisi, a todos les han dicho que no pueden hacer un montón de cosas. Por eso te digo, o sea, ¿qué opinión ha emitido Ética sobre el nuevo puesto de Verónica Ferrayoli una vez se retiró su nombramiento? Claro. Mira, este asunto de las escoltas, yo quiero tratar de entender por qué una administración, por más que sea una exgobernadora de ese partido, siguen cogiendo leña y siguen tragando agua y cogiendo fuego por una situación que no le beneficia a la gobernadora, que no le beneficia al presidente de la Cámara y que el más claro que está es Tomás Rivera Chats. O sea, una gobernadora que los grabó a los dos, se alambró esa es la alegación. Y entonces, ¿por qué le guardan esa? Yo creo que ella debería motu propio, renunciar por el bien de ella misma, para propósitos de la sentencia. Pero trascendido eso, o sea, ¿por qué seguirle dando vueltas a esta noria que al final del día lo que te dice es, tiene gente privilegiada, a mucha gente allá afuera, si lo interpreta, Claro. que como es PNP no le quitan los privilegios? Entonces, la pregunta que le hacía, y he hecho todos estos días, vamos a esperar a que la sentencien. Si la sentencian a cárcel, que la lleve la escolta de la policía a la cárcel y le esperen lo que sale. No, o en un arresto domiciliario. ¿Tú piensas que eso es lo que va a pasar? No. Yo no estoy... Cada vez que planteo una posibilidad, tú piensas Ajá. que es una predicción. Es una posibilidad. O sea, si hace cárcel, ¿qué va a hacer la escolta? Ponle que no haga cárcel, pero tenga un grillete. Ujú. O sea, que tiene que estar ciertas horas en su casa. ¿Qué va a hacer la escolta mientras está esas horas en su casa? Estacionarse al frente. O sea, es bien ilógico. Y volvemos. La ley que plantea el asunto de la anualidad que cobran los exgobernadores define exgobernador muy bien. Tiene que haber estado 4 Pero es años, el que tiene que haber sido proyecto que electo. ustedes aprobaron, mano. Te vas en la línea y entiendo por qué. Pero es que el proyecto 752, que yo creía que era de tu autoría, supe después que era de Juan Oscar Morales. Sí, porque el de nosotros se radicó el 2 días antes y ese después. Habla de exfuncionarios convictos. Claramente. No tienes que mirar más nada. El exfuncionario convicto no tiene derecho a escolta ni a carro, ni a peaje, ni a oficina, ni a nada. Limítalo a eso si no te quieren meter en otras consideraciones, porque todo el mundo va a ser exfuncionario en algún momento. Los puestos no son para siempre. Pues, mano, limítalo a personas que tengan convicción. Más nada es lo que está pidiendo el país allá afuera. ¿Por qué estás complicado? ¿Por qué hay que ir a una vista pública? ¿Por qué hay que pedir ponencia? No sé. Esa pregunta se la tienes que hacer a los de la Cámara, porque en el Senado hubo consenso. Yo pregunté ayer a varias personas. ¿Y qué dijeron? La premonición es que se la van a quitar a todo el mundo, across the board. Nadie va a tener escoltas en el gobierno de Puerto Rico, salvo contadas O sea, que eso excepciones. incluye a los jefes de agencia. Sí, señor. Bueno, pues si es así, que así sea. Esa es la información que tengo. Y la vista pública va a estar programada para el viernes de la Y semana. los presidentes de los Lo cuerpos escucharon también. aquí, no. Esas ¿A eso no se las van a quitar? Esas van a ser las contadas excepciones. ¿Ve? Se las van a quitar a mucha gente y a otros no. Pero, código electoral. ¿Va a Ujú. pasar lo mismo que quizás pasó ayer con el nombramiento en el Senado, por lo menos? No parece ser así. No. No, porque es que Esa alianza que se encumbra con Proyecto Dignidad, Partido Popular, Movimiento de Victoria Ciudadana, dijo Juan que está dispuesto a colaborar ahí también en algún momento, va a poder hacer frente o mella o en alguna manera cambiar o enmendar la propuesta del presidente del Senado y de la delegación del PNP en los cuerpos legislativos. el presidente, tienen los votos. el presidente del Senado es uno.
Ya la gobernadora dijo que también va a presentar sus enmiendas. Yo creo que todo el mundo va a presentar sus proyectos. Claro, los proyectos de los PNP tienen más ventaja porque tienen los votos, pero yo creo que ahí es que entra la disposición al diálogo y a buscar consenso. La política es pesos y contrapesos. Y es importante que todo el mundo se siente en la misma mesa y es distinto a otras ocasiones que hay múltiples proyectos corriendo. Aquí va a haber una comisión solo para eso, con representación de todos los partidos. O sea que independientemente de las reuniones bilaterales que se den o multilaterales como la que tuvo Pablo José con Dignidad y Victoria Ciudadana, el país va a poder ver la discusión en una vista pública. Que eso no ha pasado antes. O sea, ¿Y? es que eso es Tienen los votos para aprobar lo que ellos quieran. Claro, pero si el país vio el proceso, Ujú. va a saber que se quedó y que no. Las otras veces, ¿Y? eso es importante para el país. Sí. Claro, porque es Van un a hacer algo al es un respecto. pase de lista. Bueno, eso te compromete más a ti. Tú ves manifestaciones por No, razón. no, pero en las próximas elecciones a alguien le van a pasar factura. ¿Tú crees? Sí, pero lo hemos visto, chicos. Sí. Bueno, Mira yo por estoy dónde allí. voy. Está bien, pero mira por dónde voy. ¿Cuánta indignación no había en el 2019? ¿Y qué pasó en el 2020? Pierluisi ¿Quién ganó ganó? con un 31 ¿Y qué bajo qué partido? bajo el PNP. Pero no podemos tener esa nube de negativismo, Eddie, porque entonces, ¿qué vamos a hacer? No es Ponerle un negativismo, candado es al país realidad, es realidad. y apaga y vámonos. Porque la gente va a volver a votar por el PNP. Pero cada vez votan menos, Eddie. No es lo de antes. Segunda encuesta en esta semana que dice que los números de la gobernadora y del PNP han Bajan. bajado. Ese voto íntegro de 20 y pico bajó a 16. ¿Cuán cerca pudieran estar estos números a los que había en el 2019? ¿O entiendes que hay circunstancias distintas y que no pudiera haber No una están indignación? cerca. ¿Están cerca? No están cerca. No están Todavía cerca. en el 2019 estaban sólidos. Porque es que son más. La luz, Cuando tú tienes, el agua, cuando tú ahora tienes esto de los votos. la corrupción que hubo el cuatrienio pasado, todos esos alcaldes, Tata Charbonnier, todo eso tuvo, Ujú. porque fueron muchos golpes. El de Ricky fue un gran golpe. Y renunció y ya. Te pregunto, pues estamos viendo las manifestaciones frente a Fortaleza. ¿Eso tiene capacidad de prosperar con lo que está pasando y de la manera que se están manejando los asuntos en el gobierno a un verano del 2025? Todo Digo, de- ya el verano del 2025 pasó, pero va a ser en proporción a cómo el gobierno maneje los distintos temas. Si tú tienes un secretario de la gobernación negando la crisis energética reiteradamente, ¿cuán cerca pudiéramos Pues estar más gente se por va a la indignar. indignación que existe actualmente por el asunto de la luz y todo lo demás? de un Jennifer de renuncia, unas circunstancias como un Jennifer renuncia. no lo veo pasando lo mismo No. que con Ricardo No. Rosselló. Yo creo que en de el caso acuerdo. de Ricardo Rosselló se mezclaron muchos Estoy factores de acuerdo y el contigo. factor más importante fue el huracán María. La crisis del huracán No María. el chat, Lo que pasa es que el chat lo transparente. reflejó que mientras estábamos viviendo una crisis sin precedentes como país, aquellos estaban vacilándonos. ¿Ves? Vacilando a los que se murieron, vacilando a los pobres del campo y todo lo que no pudimos como país sacar para afuera en esos 6 meses después del huracán, se sacó en el 2019 cuando ya todo había vuelto a la normalidad. Hay que ver si se genera una crisis sin precedentes y el país ve que los responsables son el gobierno actual, pudiera pasar. Pero muy objetivamente hablando, hoy no están las circunstancias para que ocurra con Jennifer lo que pasó con Ricardo Rosselló, honestamente. Los corre siempre tienen el tiempo en contra, no podemos tocar todos los asuntos. Pero gracias por estar acá Gracias con a nosotros. ti, Un claro que abrazo. sí. Cómo no. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a través. Y tenemos en la línea telefónica al portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista en el Senado, don Juan Oscar y Morales. Buenos días, Y bienvenido, Robert. senador. Y Rodríguez, porque las Y mamás, Rodríguez, porque tengo madre. las mamás son Buenos días. importantes siempre. Así es. Eddie, buenos días a ti y buenos días a todos. Senador, los que esta nos sintonizan. semana ha sido suavecita, no ha pasado mucho. Bueno, gracias a Dios. Ajá. ¿Te Damos crees? gracias a Dios por eso. No, pero ha sido una semana muy productiva. Fíjate Sí. cómo ayer estuvimos evaluando el nombramiento de la Contralora, que hacía un montón de años que el pueblo estaba esperando que se pudiera aprobar un nuevo nombramiento. Ujú. Y ayer pues fue una excelente vista y luego pues tuvimos la confirmación en horas de la tarde. Se acaba de ir de aquí el senador Adrián González Costa y nos habló de la perra Pepa. ¿Cuán importante es la perra Pepa y quién la lleva al grooming y todo eso para una nominación y una confirmación de una Pues mira, contralora?
A mí me extraña de que haya personas que le quieran dar importancia Ujú, a un anonimato ujú, y cuando usted lee esta carta que tiene fecha del 31 de agosto, ujú. pero que aparentemente no fue recibida el 31 de agosto, fue en septiembre 10 que llegó a la oficina de la Contralora, ver que no habla de un solo caso en específico, ¿verdad? Ujú. Habla general. Y yo creo que el presidente del Senado hizo lo correcto ayer. Si la persona que emitió esta comunicación tenía el interés de que se investigara, pues debió ayer haber dado cara, ¿verdad? Y ir allí, ¿verdad? Con unas garantías ya claras y precisas de cómo se iba a atender este caso Esa iba para... a ser mi próxima pregunta, senador, pero el hecho de la perra, ¿cuál es importante? Es para que si alguien la llevó al grooming y mandó a alguien a que la No, llegaba al grooming. Eso es importante mira, para para mí la no es, función que va a ejercer. para mí no es importante. Para mí esto es un chisme, ¿verdad? Ujú, Entonces, hay gente que pretende que tiendan un anónimo, ujú, pero tuvieron ante su consideración una querella con nombre y apellido y fueron ujú. incapaces de atenderla. ¿Con qué moral vienen a decirme a mí que hay que atender esta situación? Explícamelo. Y detener el En- proceso, que es peor por todavía. favor. Entonces, ahora el mensaje es que cada chisme que haya lo tenemos que detener el proceso y cada anonimato. ¿Sabes cuántos anónimos han habido en Puerto Rico? Y Ujú. que al final del día se ha podido comprobar de que eran frívolos y maliciosos. Ahí está el Con de eso la tenemos que tener mucho Procuraduría de la cuidado. Mujer que envuelve a una senadora actual de Claro que sí, funciones. claro que sí. Así que, ¿sabes? Tengamos cuidado, que Ujú. hoy es para ella, mañana puede ser para cualquiera de estos que están hoy levantando bandera. Así, Senador, me disculpo con usted porque le adjudiqué el proyecto de las escoltas, el 752, a medio mundo menos a usted. Y es un proyecto no, suyo. tranquilo. Y ya Pues he, no, ya he pues, quedado debidamente pues claro. déjame, pues déjame corregirte. Fue Ajá. un proyecto de Otra mi vez. autoría, pero no, pues otra vez. Pero al ser un voto unánime, lo que hubo allí es un proyecto de Senado, de Ahora, pero originalmente independentistas. la inquietud fue de Juan Oscar Está bien, Morales. pero yo quiero ahora que ese sea un proyecto del independentista, de los populares, de dignidad, de todos, ¿verdad? Y fíjate cómo fue la votación, unánime. Cuando yo hablé aquí el viernes de eso, unas expresiones de Tomás Rivera Chats decían, no sé qué trato le van a dar en la Cámara y no sé si la gobernadora lo va a firmar. Dijo Tomás Rivera Chats el jueves cuando se aprobó unánimemente. El viernes, el presidente de la Cámara hizo unas expresiones que decía que eso era una discreción de la gobernadora y que no era prerrogativa legislativa. A lo que Tomás Rivera Chats aquí, en este espacio, dijo que Johnny Méndez se equivocaba. Porque si puede residenciar a un gobernador, ¿qué no va a poder quitarle las escoltas a alguien? ¿Coincide con la apreciación del Coincido presidente? totalmente, ¿verdad? Yo creo, no estoy de acuerdo con las expresiones de mi amigo y mi hermano, presidente de la Cámara, Johnny Méndez, con el cual tuve una conversación el viernes un poco corta, Ujú. pidiéndole precisamente que se atendiera este asunto con la responsabilidad, la seriedad que esto ameritaba. Y llevé un mensaje a mis ex compañeros de la Cámara que atendieran esto como el pueblo esperaba de ellos, ¿verdad? Así que ellos decidieron en la sesión pasada no bajarlo por descargue y que le iban a dar vistas públicas, ¿verdad? Ese derecho yo se lo respeto, es el proceso legislativo. Esto no requiere un análisis profundo, ¿verdad? Ese es mi parecer y lo digo con el mayor de los respetos. Eso no requiere un análisis profundo. Yo creo que el proyecto se escribió en el lenguaje de pueblo, de ajo y habichuela. La gente no tiene ese beneficio. Y entonces hay compañeros, y lo tengo que Ujú. decir, que hablaban de derechos. Ujú. Y a eso, mi respuesta a esos compañeros que hablaban de derechos adquiridos, pues que me explicaran cómo en el pasado a los servidores públicos se le quitó el derecho al retiro de un 75%, y yo no escucho a nadie pues hablando del derecho adquirido de los empleados. Yo no escuché a nadie hablando cuando le quitaron las licencias a los empleados, que la Junta de Control Fiscal bajó el número de días que acumulaban los empleados. Así que la gente va a estar muy pendiente, ¿verdad? Y Bueno, eso fue una yo ley que se confío. aprobó por la legislatura de, Sí, pero fue un de Ricky mandato, Rosselló Eddie, y después Eddie. trataron de virarla y les dijeron que no. No, porque la Junta ya había emitido Mm, una orden y se habían llegado a unas negociaciones. Yo espero, ¿verdad? ujú. Yo confío y tengo la esperanza, lo tengo que decir. Yo no he perdido la esperanza Sí. de que la Cámara va a atender este proyecto
y van a haber enmiendas que van a favorecer el proyecto. Yo, ¿verdad? Tengo como que ese presentimiento de que La información van, que tengo es que van a quitar las escoltas en esteroides, plus, a todo el mundo, que todo el mundo, aleluya, todas las escoltas se van. aleluya. Pues si es así, si esa enmienda lee como usted me está diciendo, pues yo tendrá mi voto. Yo creo que mira, Puerto Porque Rico tiene no que necesita. regresar para la Cámara, para el Claro, Senado, es verdad. claro, Sí, tiene que imagínate, se me regresar. había olvidado esa parte. Y pues tendrá mi voto. Yo no tengo problema con eso. Si es así, Ujú. a todo el mundo, pues cuenten conmigo. El primer voto a favor es el mío nuevamente. ¿Usted radicó Vamos. esa medida porque tiene algo personal con Wanda Vázquez, senador? Negativo. Por lo que Negativo. pasó. No, a mí no me pasó nada con Wanda Vázquez. Ah, Mira, ¿no? yo Y por no. usted investigar lo de la compra de las pruebas pero eso, aquellas de COVID, ¿no ¿verdad? recuerda lo Pero- que le pasó? Sí, pero pues, yo sé lo que me pasó, pero yo no guardo resentimiento alguno, ¿verdad? Ok. Así que yo radiqué el proyecto porque yo estoy en la calle, escucho a la gente, Ujú. y cuando Joseph González manifestó que si él hubiese tenido alguna legislación que dijera lo contrario, pues él tenía, pues yo le di la herramienta, vamos a ver si es verdad que cuando lo aprueben, si van a hacer lo que dice el proyecto. Senador, tengo que pasar brevemente, pero cuando regrese quiero hablar del procurador de personas con impedimentos y quiero hablar también de la situación energética porque usted es legislador de un distrito y la gente le tiene que Señor. estar hablando, igual que pasó con el agua y usted fue muy vocal en cuanto a eso. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Continuamos dialogando con el portavoz alterno de la delegación del Partido Nuevo Progresista en el Senado de Puerto Rico, Juan Oscar Morales y Rodríguez. Ahora lo dije bien. Rodríguez, muy bien. Senador, ahorita hablábamos, ¿verdad? También con el senador Adrián González Costa, como le dije, acerca del procurador de personas con impedimento. Ha dicho el presidente del Senado que el martes va a vista ejecutiva, van a contar los votos. Va a pasar quizás como con el secretario de Salud, que al final del día lo confirmaron y allá Juana con sus pollos, ya nosotros contamos con Negativo. decirle. Negativo. No, Eddie, yo creo que esto ya la decisión es final y firme. Es cuestión de que llegue el martes. Uh-huh. El nominado, más allá de poder aclarar todas las dudas que teníamos en el Senado, lo que ha hecho es agrandar la situación, ¿verdad? Tiene menos credibilidad con los senadores. Y te voy a dar un solo ejemplo. Usted sabe que hizo una conferencia de prensa recientemente donde estuvo explicando una serie de cosas y decía en esa conferencia de prensa de que en Laguna Garden, te voy a poner el ejemplo de Laguna Garden, se había resuelto todos los problemas de barreras arquitectónicas y que de ahí no se cobró un centavo. Se le quedó un pequeño detalle. Uh-huh. Su abogado cobró $12,000 a los comerciantes de ese complejo, Uh-huh. de ese centro comercial, $12,000. Y eso, pues no sé por qué lo vio, ¿verdad? Decir que su abogado había Pero llegado eso fue el a abogado, no fue él, senador. Sí, está bien, sí, está bien. ¿Tú le crees? Yo no le creo, nadie le cree, Eddie. Yo espero que este fin de semana largo, cogió un algunos sitio para darme un reflexionen. ejemplo muy particular y usted sabe por qué. Sí, lo Ahí sé. está doña Lucy, que Sí, una es, persona muy ¿verdad?, casi seria. mi familia y Sí. es una persona muy seria y sé lo que Muy pasó seria. y sé lo que pasó con los chinos también de al lado y sé lo que Claro que pasó sí. con la farmacia, sé lo que pasó Sí, con la señor. clínica y con la Sí, pizzería señor. que está allí. Y te tengo que decir que uno de los cheques que nosotros presentamos en esa vista, Ujú. precisamente es de ese centro comercial. Ujú. Mira qué cosa. Entonces el muchacho no se le olvidó ese detalle de mencionar de que se recibió dinero. No tan solo de ellos, de otras personas. ¿Qué información fue la que se le dio break a que él provea por espacio de estas casi 3 semanas, senador? Mira, fue para que aclarara efectivamente Ujú. ¿Qué? que no había recibido dinero de otras personas y yo, ¿verdad? Fui a la oficina de nombramientos en el miércoles a ver lo que él había entregado. Ujú. y lo que decía es, resumía cada caso que él había Participado. acudido a los tribunales. Ujú. Y cuando decía, recibió dinero, y él escribía, no. That's it. No hay más nada. Ya, pues eso. Pues, No ya, explicó por qué pues, había puesto bajo juramento no. que había visitado los sitios cuando no los había No. visitado y lo admitió en la vista pública. No, y por eso te digo hoy, yo me reafirmo hoy de que no tiene los votos. El asunto de la oficina de ética que le dijeron no hagas eso y por más que se le hubiese permitido a Hizo otra lo gente, contrario. hizo lo contrario. Hay un problema de carácter, lo dije desde el primer día. Y él fue con su boquita de comedia y dijo, pues a pesar de que Ética me dijo que no contratara a mi hija, yo tengo a mi hija allí. Yo sé Pues que está usted bien, habla por pues. usted y por el voto suyo, pero
Ustedes hablan con los compañeros, a veces son renuentes en compartir la información, pero Pues mira, yo hice mi generalizado. conteo. Yo ¿Ya? hice mi Ah, sí, conteo ¿lo y tiene? no tiene los votos. ¿Está cerca de los 12 o 16 que hablaba el No, señor. Hay más. No, señor. Hay Pudieran ver más votos en contra. Wow. Sí, señor. Senador, usted tiene oído en tierra, pasó con las, como decía ahorita, con las pruebas aquellas fatulas de COVID, y usted hizo una investigación de una administración de su propio partido. Esta situación de la energía y el salirse de control, y parece que la semana que viene van a correr medio mundo para el tribunal. ¿Cuán importante es para una ciudadanía que quedó convencida en la elección de votar por el PNP porque iban a corregir las situaciones de energía en el país? Pues mira, yo escuchaba ayer a la señora gobernadora solicitándole a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, que analizara la última imprudencia de Luma, que es, yo concuerdo con la gobernadora, es una acción criminal porque elimina el turno de las noches. Si no hay más de 1,000 clientes fuera de servicio, eso no se atiende. Ujú. ¿Sabes? Yo la verdad que yo no sé dónde estos muchachos fueron a estudiar o estudiaron negocio, mercadeo, no sé, la verdad que no sé. Eso es inaceptable. Yo creo que eso es ya prueba suficiente de que Luma no puede continuar. No les importa, no tienen sensibilidad con el pueblo. O sea, miden esto, fíjate cómo miden esto. Si hay 1,000 personas o más, pues no me importa, no lo puedo atender. Fíjese que le iba a preguntar, Y senador. dentro de ese grupo, imagínense 50 personas sin luz. Y hay uno que necesita equipos médicos para poder vivir. Y está ¿Qué va a chévere, porque pasar? esa es la narrativa de la gobernadora, ¿verdad?, que ha llevado. Pero no es menos cierto, senador, que nadie trabaja sin que le paguen. Y aunque le están pagando el salario al gerente que contratamos, no le están dando chavos para hacer la compra. Yo lo comparo con una cafetería. Somos los dueños de la cafetería, contratamos un gerente. Y ese Pues yo gerente le creo- estamos pagando su sueldo, pero no le damos a los chavos para que haga la compra. Entonces, ¿cómo podemos? Y entonces, para agravar más la situación, hay una moción al Tribunal de Quiebras del 8 de mayo, senador, firmada por AFAF, cuyo director es el secretario de la Gobernación, que fueron allí y le dijeron no podemos pagarle a los bonistas porque ni tan siquiera podemos pagarle a los operadores del sistema privado. Pero fíjate, Eddie, Iván Báez, de Genera Puerto Rico, ha dicho, Esos no se han quejado. dijo ayer, yo lo Ujú. escuché cuando dice que Ujú. sí, que han tenido serias diferencias con el gobierno por falta de fondos, de que no le han pasado, no le han pagado la cuantía que era. Senador, eso Iván se dice, llama no tener las manos limpias porque hay incumplimiento por parte del está gobierno bien, pero mira lo que también. dice Iván. Iván dice, yo he tenido diálogo, me he sentado a la mesa Ajá. y le he podido comprobar que me tienen que pagar lo que es. Y eso dice Iván ayer, Ujú. que ese problema se ha resuelto y que le han pagado lo que es. Entonces la pregunta es, si Genera Puerto Rico ha tenido ese diálogo, ¿por qué Luma no tiene el diálogo? Senador, porque Es que eso no hay es voluntad. para los gastos extraordinarios que van al negociado y le dicen, yo necesito más chavos, pero hay un contrato de operación que dice, tú me tienes que tener 800 millones de pesos cada 4 Pasa que meses. Han tenido los chavos y no han sabido utilizarlo. Yo te voy a decir 2 ejemplos. En Pero San es que Juan, los en el chavos no son de distrito. ellos, los chavos van a energía eléctrica y de energía Está eléctrica bien, entonces le pasan a ellos. pero cuando los han tenido en caja no Sí. han sabido utilizarlo. Y yo te voy a poner el alumbrado. Ujú. Yo no he visto progreso de alumbrado en San Juan. Ninguno. ¿Sabes? Ellos hablan poda. La poda está peor que antes. ¿Sabes? Entonces, han tenido la oportunidad de demostrar que cuando tienen ese dinero en caja lo saben utilizar. Pero ni eso. Y mi invitación es, Eddie, Ujú. y yo no voy a adjudicar aquí si el gobierno o Luma, siéntese en una mesa a dialogar. A mí me parece que hay un problema de De acuerdo, comunicación. completamente de acuerdo. Y Yo dejar creo las que hay un gráficas problema. y sacar lo que dicen los papeles oficiales. Claro, oye, Senador. eso es tan sencillo, pero Agradecido de su tiempo siempre y su como disponibilidad. siempre, Un abrazo. un cómo no. placer. Senador Buen Juan fin de Oscar semana. Morales, igual para usted. La Cómo no. camisa está linda, ¿sabes? A pesar de lo que diga Tony Zacardía. A pesar de lo que digan, tranquilo. Usted viva su vida, olvídese de los demás. Nación Z con el licenciado Di López a través. Y hay 2 noticias que quería compartir con ustedes. Hay mucho comentario acerca de ambas y una tiene que ver con el asunto energético y es que la semana que viene se va a llevar a cabo la vista pública donde se trataba de traer a Edison Avilés, quien preside el negociado de energía, y como Víctor Párez lo quiere allí y los quiere a los 5 allí, pues lo van a hacer, entiendo que para el próximo jueves o viernes. Y más vale que vayan, porque si no van para el tribunal y van presos por desacato. Veremos a ver.
Yo conozco al representante Víctor Párez Otero hace muchos años. Una persona ecuánime, una persona de diálogo. Me sorprendería mucho que no tuviera algo contundente que quiere, con lo cual quiere encarar al presidente y a esos comisionados. Porque allí los comisionados auxiliares o los comisionados asociados dicen, mire, el voto de él es tan bueno como el de nosotros. La información que nosotros traemos la hicimos en colaboración con él. El tipo llega de vacaciones el jueves y el viernes está citado allí a la Cámara. Yo me sospecho que hay algo ahí que pudiera y necesita tener el representante Víctor Párez Otero, presidente de la Comisión de Gobierno, que ha seguido muy de cerca estos asuntos de energía, hay que decirlo. Que veremos a ver qué va a pasar en esa vista y si van a tener que ir para el tribunal. Y lo otro, la otra noticia que es importante y ha traído mucha controversia, algunos hasta se alegran, hay que decirlo, y es que renuncia el arzobispo de San Juan, porque cumple 75 años, no fue que hizo nada malo, no fue que... Él había pedido, ¿no? Me dice mi fuente allegada, que había pedido tiempo, una extensión de tiempo, porque de acuerdo al derecho canónico, al cumplir los 75 años, tienen que dejar la posición, como los jueces, que cuando cumplen 70 se tienen que ir. Y el Papa no le dio ni un cuarto de hora, no le dio reunión para esos propósitos. Así que veremos a ver qué pasa con eso. El arzobispo de San Juan renuncia. Entonces, Nación Z con el licenciado Eddie López.